Con el permiso, presidente de la mesa, honorable asamblea. Comisiones Unidas de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, la de Asuntos Municipales y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. A las comisiones que suscriben les fue turnado los expedientes parlamentarios números 64, 077-2022 y 64, 220-2022, que contienen las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, que fueron presentadas por los legisladores diputado Jaciel González Herrera y el diputado José Gilberto Temolsin Martín, respectivamente, ambos integrantes de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. En cumplimiento de la determinación de la presencia de la mesa directiva de este Congreso local, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo expuesto por los artículos 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda, 78, 81 y 82, fracción segunda, 10ª, 8ª y 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 35, 36, 37, fracciones segunda, 18ª y 20ª, 55, fracción primera, 57, fracción cuarta, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso Local, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultandos. 1. Mediante sesión ordinaria de pleno de esta soberanía verificada con fecha 3 de mayo de 2022, la presencia de la mesa directiva turnó a las comisiones que suscriben la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, que presentó el diputado Jaciel González Herrera para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, radicándose con el número de expediente parlamentario 64, 77-2022. Para motivar su iniciativa, el colegislador iniciador totalmente expuso los motivos siguientes. Esta iniciativa con proyecto de decreto toma en consideración la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el pasado 6 de septiembre del 2021, número extraordinario mediante decreto número 345. Dentro de la argumentación, la iniciativa que dio origen a este decreto se destacó que plantearon una reingeniería promovida en el marco del cambio de administración pública, caracterizando por perseguir 4 propósitos principales. La adopción del valor de austeridad en el quehacer público, la reducción de la corrupción, la centralización de funciones para eficientar la administración pública y la administración pública ejercida sobre la base de los derechos humanos. Derivado de lo anterior, se suprime la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda para dar paso a la creación de la Secretaría de Infraestructura y a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, plasmada las funciones que cada una desempeñarán. Asimismo, mediante decreto número 85, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, con fecha 9 de febrero del 2022, entró en vigor la reforma a la ley en comento, a través de la cual se establecen las nuevas funciones y atribuciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, así como de la Secretaría de Infraestructura y de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda. La transformación que se requiere es una necesidad nacional que se está conformando en múltiples espacios de actuación y cuyo horizonte está abriendo diversos caminos para dar fortaleza, seguridad, certeza y equilibrio a las administraciones públicas que entraron en funciones, de manera que el gobierno que se expresa a través de las distintas instancias que conforman lo que se denomina administración pública estatal pueda constituirse en el principal medio para realizar los actos que emanan de la autoridad en el cumplimiento de sus atribuciones y funciones. El Plan Estatal de Desarrollo de Tlaxcala 2021-2027, en el eje 3, denominado Desarrollo Económico y Medio Ambiente, donde en materia de infraestructura y equipamiento para detonar el desarrollo, su objetivo es construir, modernizar, conservar, mantener, rehabilitar y mejorar la infraestructura y el equipamiento urbano, para responder a las demandas de los diferentes sectores de la población y posicionar a Tlaxcala como una entidad segura, incluyente, competitiva y sustentable. En cuanto a desarrollo urbano se refiere, se contempla en el programa 38 denominado Mejoramiento del Entorno Urbano de Tlaxcala, cuyo objetivo es mejorar el entorno con visión urbana y metropolitana. Tomando en cuenta los párrafos anteriores sobre los cambios y planes que se tienen en la actual administración, a través de estas reformas se busca dar certeza jurídica para que sea viable su ejecución. 2. Con fecha 18 de octubre de 2022, el diputado José Gilberto Temolsin Martínez presentó ante el Pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adiciones diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, la cual fue emitida
a los dictaminadoras para su estudio, análisis y proyección de dictamen, siendo acumulada asignándole el número de expediente parlamentario número 64, 220-2022. El referente iniciador justifica su exposición legislativa en los términos siguientes. En la actualidad, la necesidad de emplear los recursos públicos de manera eficiente y acertada se ha convertido en más que una demanda social, en una necesidad vital para gobiernos y gobernados, toda vez que el panorama actual del país y de nuestro Estado exige enfocar recursos de forma eficaz y maximizar su beneficio en favor de cuestiones que requieran urgente inversión. En ese sentido, es de reconocer que para que un Estado genere bienestar a su población, requiere de la mejora constante de su infraestructura, pues a través de ella atiende y solventa las necesidades de las personas, reduce la brecha de marginación en la población y mejora la calidad y condiciones de desarrollo para los ciudadanos. Entendiendo que la infraestructura es el conjunto de obras de ingeniería que constituyen los soportes del funcionamiento de las ciudades, como lo son los caminos, el drenaje, el alcantarillado y edificaciones que brinden servicios públicos, mientras que la obra pública es la acción, el servicio o trabajo que decide llevar a cabo el Estado sobre bienes muebles o inmuebles a fin de satisfacer necesidades públicas, por lo cual los gobiernos ejecutan la realización de obras públicas, siendo todos los trabajos de construcción cuyo fin primordial es brindar beneficio a las comunidades, ya sean infraestructura, edificaciones y equipamiento, cuyo principal diferencia de la obra privada es la financiación con recursos públicos. Asimismo, es de señalar que las obras públicas son esencialmente una actividad del Estado, aunque su realización material se puede recomendar a particulares. De esta forma, se debe reconocer que tratándose de obra pública, la praxis ha dado origen a dos sistemas de realización de obra pública. El primero, por administración directa, cuando el Estado, con sus recursos humanos, técnicos y materiales, llevan a cabo la materialización de la obra. Y el segundo, por contratación, cuando el Estado, por insuficiencia de recursos propios, conviene que la realización de obra pública se realice a través de particulares. Esta última permite al Estado llevar a cabo su política de obras públicas, pues es decisión del Estado determinar las especificaciones de la obra, pero la realización material de la misma es labor de particulares. La importancia de la construcción, remodelación, reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura de un Estado recae en proporcionar o maximizar un bien para las comunidades, pues no solo se tratan de beneficios directos por el uso y goce de la infraestructura, sino que las acciones de obra pública detonan el crecimiento económico y la generación de trabajos directos e indirectos para la comunidad durante su desarrollo. Y una vez concluida, es innegable que una comunidad que cuenta con infraestructura óptima es un referente en atracción de inversión y plusvalía. Por la relevancia que tiene esta actividad del Estado, es necesario que dicha actividad se planee, desarrolle, ejecute y fiscalice bajo los más altos estándares de calidad, que garanticen que los beneficios que provocan a las comunidades no se vean mermados por prácticas corruptas que socavan en el uso eficiente de recursos públicos, en la calidad de la infraestructura, en la funcionalidad y en la satisfacción de las necesidades para las que fueron realizadas. Como se ha señalado, las obras públicas representan una fuente de beneficios para las comunidades. Sin embargo, cuando la corrupción alcanza la planeación, contratación y construcción de obra pública, los beneficios disminuyen potencialmente. La corrupción en obras públicas deriva en que los recursos públicos se invierten de manera ineficaz y arbitraria en obras con sobrecostos, retrasos innecesarios, de mala calidad o que tienen baja rentabilidad social y económica. Esto en aras de enfocarse a los procesos de adjudicación respecto de la licitación pública, invitación a cuando menos 3 personas o adjudicación directa en virtud de que los entes públicos que emiten convocatoria de obra pública o servicios relacionados con esa actividad contraten con personas físicas o morales cuyas actividades sean conforme a derecho, y que la realización de la obra se traduzca en la mejor opción y que no se dude sobre la imparcialidad del proceso de adjudicación. De esta forma, se busca evitar que en la contratación se haga de manera discrecional y arbitraria por intereses personales o externos. De esta forma, los entes públicos verificarán que los participantes de los procesos de adjudicación cuenten con registro en el padrón de contratistas para que se tenga la certeza de que es una persona física o moral que presta servicios en construcción de obra pública o servicios relacionados con ella y que cuyos datos han sido corroborados por un organismo público.
Con las referencias que anteceden, las comisiones unidas que dictaminan razonan mediante los siguientes considerandos. Primero, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala dispone en su artículo 45 que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Las resoluciones de este poder soberano local tiene su fundamento legal en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, disposición legal que en su fracción segunda define al decreto como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Segundo, la Comisión de Puntos Constitucionales de Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos tiene facultades para dictaminar las iniciativas en materia del presente, de conformidad con el artículo 57 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que establece que le corresponde el conocimiento de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal. De esta manera, la competencia de las comisiones de asuntos municipales y de obras públicas, desarrollo urbano y ecología se encuentra establecida en el artículo 38, fracción primera del ordenamiento reglamentario invocado, el cual establece que al ser una comisión ordinaria cuenta con la atribución de recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados. Consecuentemente, es de concluirse que este Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, por conducto de las suscritas Comisiones Unidas, es competente para analizar y estudiar el asunto planteado y que es materia del presente dictamen. Tercero, analizadas las presentes iniciativas, se advierte que los legisladores iniciantes coinciden en efectuar modificaciones armónicas y necesarias para lograr una vinculación y adecuación entre el legajo jurídico tlaxcalteca, produciendo certeza legal en materia de planeación, reglas para licitación, adjudicación y contratación de obra pública y sus servicios. Cuarto, desde el inicio de gestión de la actual Administración Pública Estatal se han implementado diversos procesos legislativos para la modernización de la administración pública, buscando los mecanismos jurídicos adecuados para el cumplimiento de este objetivo. Tal es el caso de los decretos número 85 y 108 que reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, publicados con fecha 9 de febrero y 2 de junio, ambas del año 2022. Téngase en cuenta que una administración pública debe ser ejercida sobre la base de los derechos humanos, ya que en la actualidad se discute en materia de derechos humanos, no así de su importancia en la administración pública. Esta es fundamental para que los servidores públicos y el Estado conozcan cuáles son sus obligaciones con los ciudadanos, pues pese a que se han creado instituciones para que los derechos humanos sean velados y respetados, así como organizaciones no gubernamentales para su protección, cabe destacar que éstas se han creado debido al incumplimiento de parte del Estado. Es por ello que es significativo, pues, debido a los derechos humanos, es que se puede mantener y establecer la paz en la sociedad siempre y cuando sean respetados, para así poder acercarnos a formas de vida más sanas, humanas y respetuosas, con mayor tolerancia y armonía entre todas las ciudadanos y naciones. En este tenor, se debe hacer hincapié en el derecho humano a la buena administración. Este es el derecho del poder público para la libertad solidaria de los ciudadanos, la regulación adecuada de los intereses y necesidades de la sociedad y que ésta se imparta de manera correcta de parte de las autoridades. Este derecho proviene del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de diciembre del año 2000. Se origina debido a las irregularidades que hay en la administración pública, donde la autoridad tiene el poder absoluto, por así decirlo, pues lo controla en su totalidad, por lo que fue necesario construir una concepción más justa y humana para la protección de nuestros derechos. Otro instrumento es la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública, que expresa la existencia de este derecho humano a la buena administración que promueva la dignidad humana y el respeto a la pluralidad cultural. En el ámbito de la prestación de servicios del Estado a la población, las reformas de la gobernanza promueven los derechos humanos cuando mejoran la capacidad del Estado para cumplir su responsabilidad de ofrecer bienes públicos indispensables para la protección de cierto número de derechos humanos, como el derecho a la educación, a la salud y a la alimentación. Las iniciativas de reforma pueden incluir mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, herramientas de política atentas a los aspectos culturales para garantizar que los servicios sean accesibles y aceptables para todos y vías de participación ciudadana en la adopción de decisiones. Quinto,
Para continuar con los razonamientos esenciales que constituyen el presente dictamen, sirve como apoyo nuestra Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que dispone en su artículo 98 que en el Estado de Tlaxcala, con base en lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se promoverá el desarrollo económico abierto a la competencia nacional e internacional. También establece que se privilegiarán la simplificación administrativa, la desregulación, el desarrollo de la infraestructura necesaria para el crecimiento económico del Estado y los derechos de los trabajadores. De igual forma, el artículo 70, en su fracción 36ª de la Constitución local, faculta a la persona sobre la que recae el Poder Ejecutivo Estatal para poder celebrar convenios con el Ejecutivo Federal y con los estados de los que se deriven la ejecución de obras. En ese sentido, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala conceptualiza a la Oficialía Mayor de Gobierno como la encargada de proporcionar el apoyo administrativo que requieren las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado. Además, proponer programas, proyectos, acciones que impulsen el desarrollo y mejora, que a su vez aseguren y contribuyan al eficiente funcionamiento de la administración pública. Por su parte, el mismo dispositivo legal define a la Secretaría de Infraestructura como la dependencia encargada de ejecutar, controlar y evaluar las obras públicas y la infraestructura del Estado, conforme a los criterios fijados por el titular del Ejecutivo y en apego a la legislación vigente. La Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios tiene por objeto regular las obras públicas que realizan el Estado de Tlaxcala, las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, gobiernos municipales, presidencias de comunidad y las instituciones públicas o privadas que ejerzan o apliquen recursos públicos, así como los servicios relacionados con las mismas en lo referente a las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y control de las mismas. Las obras públicas son una prioridad que impone el desarrollo económico y social del Estado y las necesidades de la población. Es por ello que es imperante contar con los instrumentos normativos adecuados en función de estas prioridades y necesidades, con el fin de racionalizar la aplicación de los recursos, obtener el máximo su aprovechamiento y esencialmente que exista una transparencia en el accionar del gobierno. La deducción de las iniciativas sometidas a estudio por parte de las suscritas comisiones debe partir de la ejecución de obras públicas mediante un proceso de adjudicación que se llevará a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que de manera libre se presenten proposiciones solventes a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precios, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Se entiende como licitación pública a todo procedimiento administrativo para la adquisición de suministros, contratación de servicios o la ejecución de obra pública que organicen entes, organismos y entidades que formen parte del sector público. Es considerada una licitación pública. Llamados también concursos públicos, su objetivo es ofrecer y asegurar condiciones de compra u adquisición de bienes y servicios por parte del Estado a un proveedor. En términos generales, el proceso inicia cuando un ente público interesado en contratar servicios o adquirir suministros publica de forma electrónica los pliegos de condiciones con los requisitos de la licitación. Con todas las propuestas recolectadas, la parte contratante selecciona y adjudica el contrato al oferente que considere más relevante. Los requisitos legales para ofertar en una licitación dependen de las leyes de cada entidad federativa, pero sí es una normativa general que el proceso debe asegurar la mayor transparencia, legalidad y legitimidad del proceso de contratación, asegurando libre concurrencia e igualdad entre los oferentes. Al respecto, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala identifica como operación las adquisiciones de bienes muebles que sean necesarias para la realización de las obras públicas por administración directa y establece que las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza se adjudicarán a través de licitaciones públicas a fin de asegurar a la convocante las mejores condiciones disponibles a cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a la ley. En este sentido, es notorio que el propósito de este conjunto de leyes es fortalecer las condiciones para que los servidores públicos continúen trabajando con objetividad, lealtad e imparcialidad en los procesos que involucran la contratación de la obra pública en un marco de transparencia en todos los actos relativos, además de asegurar al Estado y municipios las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias que operan en las obras y servicios relacionados con ellas.
Visto el contenido de las iniciativas y su exposición de motivos, las comisiones dictaminadoras estiman viables las propuestas de reforma a la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, ya que los argumentos y fundamentos de derechos plasmados en la misma son suficientes para concluir que dichas iniciativas son necesarias para coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones sociopolíticas del Estado de Tlaxcala. Sexto, no pasa desapercibido para este órgano dictaminador colegiado que en efecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos, constituyendo así el reconocimiento de que para alcanzar el desarrollo nacional es menester la participación igualitaria de todos los mexicanos. Por esta razón, reconocer el derecho al desarrollo integral de las personas con discapacidad constituye un elemento fundamental de justicia. Es así que el artículo 134 constitucional advierte una pauta de política general de contratación pública que resulta de observación obligatoria para la Administración Pública Federal al determinar que la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen se adjudicarán a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles. Luego entonces, y como fue expresado por las suscritas dictaminadoras, constitucionalmente se entiende por licitación pública como el procedimiento de contratación unilateral mediante convocatoria pública, donde el Estado se obliga a celebrar un contrato para la adquisición de un bien o servicio, incluida obra pública, con aquel interesado que, cumpliendo determinados requisitos prefijados en la convocatoria por el ente público de que se trate, ofrezca al Estado las mejores condiciones de contratación. Dicho procedimiento se encuentra abierto a todos aquellos interesados que reúnan los requisitos previstos, de ahí que la licitación pública sea un procedimiento cuya esencia se encuentra en la competencia. Para el caso de la convencionalidad, esta circunstancia es retomada con la recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre contratación pública, ya que en su fracción cuarta, inciso tercero, recomienda a los Estados miembros de dicha organización, de la que el Estado mexicano forma parte, precisamente a recurrir a licitaciones abiertas a la participación, limitando el uso de las posibles excepciones y de las contrataciones con un único proveedor. Las licitaciones mediante concurso deberán ser el método habitual en la contratación pública como instrumento adecuado, que son para lograr la eficiencia, combatir la corrupción, obtener unos precios justos y razonables y garantizar unos resultados competitivos. Séptimo, se concluye razonable la percepción de los diputados iniciantes sobre las circunstancias de referencia, así como su voluntad para traducirla en las propuestas legislativas que se estudian. Máxime que los temas por sí mismos resultan de actualidad y sobre los cuales se producen reflexiones novedosas, con el fin de que se garantice un ejercicio imparcial de los recursos públicos, licitaciones públicas eficientes y un pleno ejercicio de la administración pública estatal en la planeación, adjudicación y ejecución de obras públicas que impulsen el desarrollo del Estado de Tlaxcala. Ahora bien, las Comisiones Unidas que dictaminan estiman pertinentes las adecuaciones inherentes de los actos legislativos planteados. No obstante, se realizó la intervención técnica para mejorar la sintaxis, estructura y gramática, efectuando propuestas de redacción que robustecen la intención de los colegisladores, logrando una plena armonización con la necesidad y realidad normativa, sin que para esto se modificara sustancialmente las propuestas de los iniciantes. En consecuencia, se propone a esta Asamblea Legislativa para su aprobación el siguiente proyecto de decreto, artículo único, con fundamento en lo expuesto por los artículos 45, 47 y 54, fracciones segunda y tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción primera, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman las fracciones cuarta, quinta y novena del artículo 4, el párrafo primero del artículo 5, los artículos 11, 17, 19 y 22, las fracciones sexta y novena del artículo 23, los artículos 24 y 27, la fracción segunda del artículo 28, la denominación del capítulo primero del título tercero, el párrafo primero y la fracción primera del artículo 29, el párrafo primero del artículo 30,
Los artículos 31 y 32, el párrafo primero del artículo 33, el párrafo primero de las fracciones primera y séptima del artículo 34, el artículo 35, el párrafo primero de la fracción segunda del artículo 37, el artículo 39, los incisos B y D de la fracción primera del artículo 41, el párrafo primero del artículo 42, los párrafos segundo y tercero del artículo 44, los artículos 45 y 46 del párrafo primero y las fracciones segunda, sexta y novena del artículo 47, las fracciones primera y segunda del párrafo primero del artículo 48, el artículo 50, el párrafo primero de las fracciones segunda y tercera del artículo 51, el párrafo segundo del artículo 53, las fracciones octava, décima, décima primera, décima tercera del párrafo primero del artículo 54, el artículo 55, las fracciones segunda, quinta y sexta del artículo 56, los artículos 57 y 58, los párrafos primero y segundo del artículo 59, el artículo 60, el párrafo primero del artículo 61, el párrafo primero de la fracción primera del artículo 62, la fracción segunda del artículo 63, los párrafos primero y tercero del artículo 64, el párrafo primero del artículo 65, los artículos 66 y 67, los párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 69, los párrafos primero y segundo del artículo 70, los artículos 72 y 73, los párrafos segundo y tercero del artículo 75, los artículos 76, 78, 79, 82, 83, 84, 85 y 86, el párrafo segundo del artículo 87, los artículos 88, 91, 93, 94 y 95, los párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 96, los párrafos primero y segundo del artículo 97 y el artículo 98. Se adicionan las fracciones décima primera, décima segunda, décima tercera, décima cuarta y artículo 4. Los artículos 29 bis, 29 ter, 29 cuarta, 29 quinques, 29 sexis, 29 septies, 29 octis, 29 nonis, 29 diesis y las fracciones décima cuarta y décima quinta al párrafo primero del artículo 54, todos de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, para quedar como siguen. Artículo 4. De la fracción primera a la tercera queda igual. Fracción cuarta. Órgano interno de control. La unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos que sean competentes para aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Fracción quinta. La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Tlaxcala. De la fracción sexta a la octava se queda igual. Fracción novena, Comité de Obras Públicas. Los organismos creados por los entes públicos con el objeto de optimizar los recursos que se destinen a las obras públicas. Fracción décima, Oficialía Mayor de Gobierno. Fracción décima primera, Ley de Obras Públicas y Servicios para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Fracción décima segunda, Entes públicos, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, los órganos autónomos, los municipios, los organismos centralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos de las entidades federativas de los municipios y en los que el fideicomitente es el gobierno federal o una entidad paraestatal, así como cualquier otro ente sobre el que el Estado y los municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones, a través de Unidad administrativa responsable de los procedimientos de adjudicación es la Oficialía Mayor de Gobierno del Poder Ejecutivo y para los demás, de acuerdo a las disposiciones legales que les faculte para llevar este tipo de procedimientos. Unidad administrativa de contratación es la dependencia o entidad del Poder Ejecutivo y para los demás entes públicos el área correspondiente de su estructura orgánica que conforme a la ley o disposiciones legales les faculte para llevar este tipo de procedimientos. Fracción décima tercera, entidades federativas. Los estados de la Federación conforme al artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y fracción décima cuarta, padrón. El padrón único de contratistas del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Artículo 5. La Secretaría es la dependencia encargada de ejecutar, controlar y evaluar las obras públicas y la infraestructura del Estado, conforme a los criterios fijados por la persona titular del Poder Ejecutivo y en apego a las atribuciones conferidas en la legislación vigente. Artículo 11. Corresponde a los entes públicos llevar a cabo los procedimientos para contratar y ejecutar las obras públicas, por lo que queda estrictamente prohibido cualquier contratación de los titulares de los entes públicos en forma personal. Artículo 17. En los procedimientos de contratación, los entes públicos en igualdad de condiciones preferirán a los contratistas del Estado. Artículo 19. Los actos, contratos y convenios que los entes públicos y los contratistas realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta ley serán nulos
el incumplimiento de los términos establecidos en la presente ley por parte de los contratistas exime a los entes públicos de las responsabilidades concernientes. Artículo 22. Los entes públicos podrán solicitar la participación y opinión de los colegios de profesionales de la construcción, cámaras de la construcción e instituciones educativas en los procesos que regula esta ley con el objeto de evaluar la calidad en la ejecución de las obras públicas. A efecto de observar y dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, los entes públicos fomentarán en el ámbito de su competencia el establecimiento de acciones orientadas a la capacitación permanente de las personas que directa e indirectamente participen en cualquiera de los aspectos vinculados a la ejecución de una obra pública, así como el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que impongan a las mismas, las disposiciones legales y administrativas correspondientes, pudiendo celebrar en ese sentido los acuerdos o convenios que resulten procedentes. De conformidad con estas acciones, los entes públicos podrán establecer el cumplimiento de algún requisito o la presentación de determinado registro o constancia durante los procedimientos de contratación de una obra pública, siempre y cuando ella no limite la libre participación de los licitantes o favorezca a alguno en particular. Lo anterior también podrá aplicarse a directores responsables de obra, supervisores y residentes de obra para la ejecución de los trabajos. Artículo 23. De la fracción primera a la quinta queda igual. Fracción sexta. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de inicio y término de los trabajos. Fracción séptima y octava queda igual. Presidente.